Nos agrada tanto que saber que están con nosotros, porque el cuerpo de Cristo está en todo el mundo, mis hermanos, y el cuerpo de Cristo es el templo del Espíritu de Dios. Donde quiera que haya un cristiano de verdad, consagrado, ahí está Dios. Pero de manera especial Dios se agrada manifestarse cuando su pueblo se reúne, porque Él prometió que donde 2 o 3 se reúnen en su nombre, ¿qué prometió el Señor Jesús? Ahí está. ¿Quién está aquí entre nosotros entonces? El Rey de Reyes y Señor de Señores, aquel a que su iglesia espera vehementemente, apasionadamente. ¿Cuántos esperan la venida de Cristo Jesús? Oh, es el evento más glorioso que esperamos el pueblo de Dios. Abrimos nuestras Biblias en el Evangelio según San Lucas, capítulo número 18. Sígame con su vista de los versículos 1 al 8, por favor. 1 al 8 de Lucas 18. Repito el texto, Lucas 18, del 1 al 8. Y dice la bendita palabra del Señor: también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Hoy vamos a considerar otra parábola. Si lo recuerdan, la semana pasada consideramos la que es quizás la parábola más conocida, la parábola del sembrador. Versículo 2, diciendo: había en una ciudad un juez. ¿Qué había en una ciudad, mis hermanos? Un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él, el juez, no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre. Qué clase de juez, ¿verdad? Cualquier parecido con la realidad en algún lugar lejano del mundo es pura coincidencia. Versículo 5: sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, aquí termina la parábola y retoma el discurso Jesús diciendo: oigan lo que dijo el juez injusto. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Pero termina la parábola con un cuestionamiento importante. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Padre, necesitamos oír tu voz por medio de tu palabra, una voz que nos anime, que nos consuele, que nos edifique, que nos exhorte. Y todos los aquí presentes y mis hermanos que siguen la transmisión en línea, nos ponemos en tus manos, sabedores que tu Espíritu Santo nos guiará a toda verdad. Llénanos de ti, Espíritu de Dios. Dame de tu gracia delante de tu pueblo para exponer este mensaje con claridad. Y en todo, Señor, y sobre todo, tu nombre sea glorificado. Amén y amén. Todos eventualmente, mis amados, enfrentamos problemas que al no solucionarse y prolongarse en el tiempo, nos pueden llegar a provocar, y creo que todos hemos pasado por ahí, desánimo, frustración, incluso desesperación. ¿Cuántos han pasado por ahí eventualmente? Una situación que no se soluciona por más que uno ore y le pida a Dios e intente una cosa, intente otra y no hay avance.
Y eso nos hace sentir impotentes. ¿Usted se ha sentido impotente en alguna situación que provoca un sentimiento horrible, verdad, de desolación? Sobre todo los jóvenes cuando están presentando su examen y no sea un examen final y no estudiaron el tema que están preguntando en esa ocasión. ¡Qué impotencia! Hay problemas más complejos que un examen. Y es el caso de la mujer que refiere la Escritura, la parábola de nuestro Señor Jesucristo, que se conoce como la parábola de la viuda y el juez injusto. Esta mujer tiene muchos problemas, mis hermanos, y para colmo tiene un terrible adversario que sin la Biblia, sin dar detalles, uno puede deducir es una persona que le ha estafado, que le ha defraudado y que está abusando de ella. Y la única persona que tiene la solución en sus manos, la única persona, el único medio que le puede resolver el problema, no quiere ayudarla. Esta mujer, mis hermanos, parece desolada. ¿Pero qué creen? Que es una de las luces que refleja esta hermosa parábola tan corta pero tan llena de enseñanza. Una luz resplandece en medio de esta situación. Esta mujer parece ser que no posee nada, pero sí tiene algo. Y tú también lo tienes. Tiene un arma poderosa, mis hermanos, que se llama oración. Y esta arma poderosa llamada oración está cargada de 3 municiones tremendas: la persistencia, la paciencia y la fe. Una oración entonces que tenga estos elementos es una oración que Dios contestará. Es lo que enseña la parábola. Probablemente Jesús está enseñando esta historia para consolar y fortalecer a un grupo de hombres y mujeres que lo están escuchando y que están pasando por una situación parecida, similar a la de la viuda. Pero yo quiero que usted se enfoque en lo siguiente, por favor. El tema de hoy tiene que ver con la oración, pero la oración acompañada de 3 ingredientes. Si está anotando, anótelos, es bien importante: perseverancia, paciencia y fe. Por eso he titulado el mensaje de hoy: la oración que consigue resultados. Comencemos hablando acerca de la oración. Y no cualquier clase de oración, la oración persistente. Todos sabemos que para el cristiano la oración es lo que a los pulmones es el oxígeno, ¿no es cierto? Es la vida, es lo que nos nutre, es lo que nos sostiene. La oración es nuestra comunión, nuestra comunicación con Dios. Sí, la oración es un medio, es un recurso, es un arma, lo acabo de decir, pero también es un bálsamo al corazón, ¿no cree usted? Que cuando nos encontramos en circunstancias, situaciones que no sabemos a quién acudir, en realidad sí sabemos a quién acudir, es a Dios. Y puede ser que el problema no ha sido solucionado en ese momento, pero ya el Señor empezó a impartirnos consuelo, fortaleza, aliento, esperanza. ¿No es así que sucede con la oración, mis amados? La oración, claro que para nosotros es un privilegio, es un derecho, pero también es un deber, ¿lo saben ustedes? De hecho, en el Padre Nuestro, el modelo de oración que Jesús nos enseñó, Él dijo: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y luego dice: venga tu reino, sea hecha tu voluntad, como es hecha en los cielos, también así sucede en la tierra. Y en ese sentido la oración entonces es privilegio, pero deber, porque hay tantas cosas que son perfectas en los cielos, porque en los cielos nadie le pone pero a Dios. Nosotros los seres humanos somos los que nos atrevemos en nuestra soberbia, orgullo, maldad e ignorancia a decirle a Dios no. Pero a los hijos y a las hijas de Dios Jesús les dice: ¿quieren que las cosas que ocurren en el cielo ocurran en la tierra? Entonces oren así: que tu voluntad, que es perfecta en los cielos, se eche en la tierra. Por eso la oración para los hijos y las hijas de Dios es un deber.
era parte fundamental en la vida del Salvador en su tiempo aquí en la tierra, de nuestro Señor Jesucristo. Él oraba en la mañana, en la madrugada, en la noche, en la tarde, oraba a todas horas, porque él sabía que dependía del Padre en su ministerio terrenal. Además, imagínense, él anhelaba estar en comunión continua, permanente con su Padre. Y fue la oración también un ingrediente indispensable en la vida de los apóstoles y de la iglesia naciente de hace casi 2000 años. Así es que la oración, nos está diciendo Jesucristo en esta historia, debe ser perseverante, persistente, acompañada de paciencia y de fe. Encontramos en un libro del Antiguo Testamento, el libro de Daniel. Vamos todos por favor allá a Daniel, capítulo número 10, Daniel 10, versículos 12 y 13. Vemos un excelente ejemplo de lo que debe ser la oración persistente. ¿Qué es la oración persistente o en qué momento se convierte en persistente? Cuando oramos y pedimos y rogamos y pareciera que no ocurre nada. Todos hemos pasado por ahí, lo vuelvo a decir, ¿no es cierto? Parece ser que la oración no traspasa ese techo de acero o el techo de concreto que hay en la casa de ustedes. Y sin embargo el Señor dice, pero no dejes de orar, no dejes de hacerlo. Porque aquí Daniel nos da una razón por la cual debemos permanecer orando. Leamos esos dos versículos, Daniel 10, 12 y 13. Entonces me dijo, Daniel, no temas. Está hablando un ángel con Daniel. Daniel ha recibido revelaciones impresionantes. Ahí le registra el capítulo número 10 de su libro. Revelaciones acerca de imperios por venir. Daniel, saben ustedes, es uno de los profetas más citados del Nuevo Testamento. Y Daniel, siendo su libro no tan extenso, son apenas 12 capítulos, contiene unas de las más importantes profecías, algunas de las cuales ya se han cumplido y otras están cumpliéndose y otras por supuesto se cumplirán. Ese es el contexto de estos dos versículos. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de Dios, en otras palabras, desde el primer día que te postraste delante del Señor en oración, en súplica y ruego, desde el primer día, lo voy a decir nuevamente, mis hermanos, ¿desde cuándo? Desde el primer día fueron oídas tus palabras. Y a causa de esas palabras le dice el ángel, yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante ¿cuánto tiempo? 21 días. Pero desde el primer día su oración ya estaba siendo atendida. La respuesta ya venía en camino, pero había una oposición espiritual que quería impedir que llegase la respuesta divina a este siervo de Dios. Así nos puede pasar a ti y a mí, que empezamos a orar, a pedir al Señor y no pasa nada, viene el enemigo, nos pone pensamientos de desánimo, de incredulidad y dejamos de orar cuando quizás a lo mejor la respuesta estaba justo a la vuelta de la esquina. Mas el príncipe del reino de Persia, que es un principado, es un demonio. ¿Cuántos saben ustedes que los demonios están estructurados como un ejército, bien organizados? Principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad, dice Efesios capítulo número 6. Aquí se habla de un principado, un demonio terrible, poderoso, que operó en el imperio persa hace muchos años y que se oponía a Israel. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, el arcángel Miguel, parece ser que es el ángel protector de Israel. Uno de los principales príncipes vino a ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Recordemos a Daniel en este texto que les estoy proponiendo en esta mañana, toda vez que no veamos la respuesta inmediata, y persistamos, y persistamos, y persistamos, porque quizás figuradamente hablando al día número 21 llegará la respuesta. Esta parábola, mis hermanos, es una que los eruditos bíblicos califican como de contraste. ¿Qué clase de parábola es esta? Una de contraste.
Porque se habla de una viuda que está en el extremo de la escala social y se habla de un juez que está en el otro extremo de esa escala social. Una viuda que está representando a la persona desvalida, a la persona que no tiene ayudas, a la persona que no tiene soluciones en sus conflictos. Eso representa a la viuda. Y en el otro extremo está ese juez que nos hace pensar en la única solución. Y este juez, mis hermanos, nos hace pensar en Dios. Este juez no es lo que Dios sí es. Y es a lo que trata de llamar la atención Jesucristo en la narración que hoy consideramos. Lo voy a repetir, este juez no representa a Dios, por supuesto, porque es un juez malvado, pero sí nos deja pensar en Dios de una manera opuesta. Este juez no es, escucha muy bien, lo que Dios sí es. Este juez, como veremos en unos instantes, es malvado, es insensible, es pusilánime, es un sinvergüenza. Dios no es nada de eso, por supuesto. Extraigamos un poquito más de lo que está pasando esta viuda y tratemos de aplicarlo a nuestras vidas. Lo vuelvo a decir, tenía muchos problemas esta mujer, porque además de ser mujer, y los que hemos estudiado la Biblia, como ustedes aquí presentes y en la transmisión en línea saben, en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, los judíos eran terriblemente misóginos y veían a la mujer como un objeto, no con el mismo valor que Dios desde la creación le había dado a la mujer, porque dice el libro de Génesis, desde el capítulo número 1, el Señor está diciendo que hizo al hombre y a la mujer iguales ante Él en valor, en dignidad, en propósito, claro, con características y roles diferentes, complementarios unos de los otros. Tenía muchos problemas esta mujer, por el hecho de ser mujer, pero además era viuda, así es que una mujer, pero viuda en el tiempo de Cristo, mis hermanos, era terrible. Se puede concluir entonces que es una mujer desvalida, sola, posiblemente, no lo dice el texto, pero posiblemente pobre, porque los magistrados de aquel tiempo, y yo por eso con todo respeto lo digo en serio, cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Los magistrados de aquel tiempo atendían solo a las personas que les daban dádivas económicas. Entonces, si el juez estaba rechazando a esta mujer, quiere decir que no tenía dinero para comprar su voluntad. Y este hombre, que era el único que podía ayudarla, además de ser malvado, había tomado la decisión de no ayudarla. Pero déjeme decirlo nuevamente, parece que es una mujer desolada, sola, abandonada, sin nada, pero yo insisto, pero sí tiene algo. ¿Qué es lo que sí tiene? Lo que todo hijo y toda hija de Dios tiene también: la oración, poderosa arma, cargada de 3 municiones. ¿Cuáles son esas? Se lo acabo de decir. La persistencia, la paciencia, la fe. Lucas, el escritor bíblico, el Evangelio de Lucas o el evangelista Lucas, siempre le gusta llamar la atención a los desvalidos. Entre otros propósitos, cuando usted lea Lucas, rico, ¿verdad?, en su libro llamado Evangelio de Lucas y después el libro de los Hechos, él pone énfasis especial en los pobres, en los desvalidos, en los enfermos. Por ejemplo, en las estériles, que también era otro grupo social muy marginado y muy doliente en el pueblo de Israel. Ustedes recuerdan que él es el que registra el nacimiento de Juan el Bautista. La madre de Juan el Bautista era estéril. Por eso le llama la atención a Lucas esa mujer. Los pastores, siendo tan indispensables en la economía de la sociedad de aquel tiempo, como siempre olían mal, siempre andaban sucios por estar conviviendo permanente y continuamente con las ovejitas, eran como rechazados por el pueblo, los pastores. Y es el único que registra en el nacimiento de Cristo Jesús que fue a unos pastores a quienes unos ángeles del cielo se les revelaron para decirles: he aquí, les traigo noticias de gran gozo, que os ha nacido en la ciudad de David un rey, el Salvador, que es Cristo Jesús. Leprosos. Lucas registra la historia de aquellos 10 leprosos, de los cuales solo uno regresó a darle gracias al Señor. Viudas,
Registra muchas viudas Lucas. Este es el caso de una de ellas, ahora en forma de parábola. Pero acerca de los desvalidos, para ti, para mí, como hijos de Dios y cristianos, es importante tomar nota muy en serio de el valor que Dios le sigue dando y le dará a los desvalidos. Esta enseñanza de Lucas la captó muy bien el apóstol Santiago. Mire, vayamos a Santiago, por favor, capítulo número 1 y versículo 27. Santiago 1, 27. La religión pura y sin mancha delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Por eso cuando usted le cuestione que usted es un religioso, usted diga: y a mucha honra. Nada más aclare, no del tipo de religiosidad que la sociedad acostumbra, sino este tipo de religiosidad que aquí el apóstol Santiago nos está recordando. Atender a los huérfanos, a las viudas, a los desvalidos, a los pobres, a los dolientes, a aquellos que sufren. Esa es parte de la vocación de la iglesia cristiana, mis hermanos. Los huérfanos, las viudas, dice aquí el texto, especialmente en sus tribulaciones. Pero hay un ingrediente que debe distinguir al hijo y a la hija de Dios: y guardarse del mundo sin mancha. Qué hermoso texto, ¿no les parece? Repito, es probable que el Señor Jesucristo dirige esta parábola a un grupo que se encuentra desanimado por tantos adversarios o adversidades. Y les está animando a no dejar de ver en Dios la respuesta y no desmayar. Les está diciendo: miren esta mujer en condición tan precaria, pero a pesar de eso nunca se rindió. Y por su persistencia, su paciencia y su fe consiguió justicia. Hebreos, la carta hermosa a los Hebreos, nos habla tanto de no rendirnos, de no claudicar y de ser pacientes. Veamos dos textos del libro de Hebreos, por favor. Capítulo 6, en primer lugar, del 10 al 15. Hebreos 10. Primero el 6, perdón. Hebreos 6, del 10 al 15. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que han mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. ¿Quieres seguir haciendo tesoros en el cielo, mi hermano? ¿Sí? Sirve a los santos. No a los santos de Torreón ni a los de Nueva Orleans, a los santos de la iglesia de Cristo, porque Dios no se olvida de ese trabajo, lo dice el texto. Pero deseamos que cada uno de ustedes muestre la misma solicitud hasta el fin. ¿Sí? Como empezaste, así procura terminar, no te canses. Pero hay muchas razones para cansarte, sí, pero tienes al Señor que te puede infundir ánimos renovados cada vez que acudas a Él. Pero deseamos que cada uno pues muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia, ¿qué les ocurre? Heredan las promesas. Es lo que está ocurriendo con la mujer de la historia y considerada. Versículo 13, y pone un ejemplo el autor de Hebreos acerca de la fe y la paciencia operando juntas. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo Dios jurar por otro mayor, Dios juró por sí mismo, diciendo: Abraham, de cierto te bendeciré, yo te lo prometí y lo voy a cumplir. Te bendeciré con abundancia, Abraham, y te multiplicaré grandemente. Versículo 15, ¿y qué ocurrió con Abraham? Dice el 15, y habiendo esperado Abraham con paciencia, ¿qué le ocurrió? Alcanzó la promesa. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Yo puedo en esta mañana fortalecer mi persistencia,
mi fe, mi paciencia, mantenerme orando, y el Señor nos está diciendo: hoy te haré justicia. Veamos otro texto de Hebreos, porque es uno de los temas torales de la carta a los Hebreos. Hebreos 10, 35 al 36. Hebreos 10, 35 al 36. Sigue el mismo hilo de pensamiento y de mensaje. No perdáis pues vuestra confianza. Es posible que alguien aquí presente ya perdió la confianza. Algo hemos aprendido los que tenemos la bendición, el privilegio, la responsabilidad de transmitir un mensaje de la Escritura, que la confianza se llega a perder en algunos, la confianza en Dios, sobre todo cuando se prolonga en el tiempo la respuesta divina. Sabedor de esto, el autor de Hebreos le dice al pueblo de Dios: no pierdan vuestra confianza, no la pierdan, no la pierdan. ¿Por qué? Porque tu confianza puesta en Dios siempre tiene grande galardón. Nada más un amén de este lado. Porque os es necesaria la paciencia, porque habiendo hecho la voluntad de Dios, aquí está, hablando de tiempo, entre el inicio de mi oración hasta el cumplimiento o respuesta divina de esa oración, mis hermanos, están ocurriendo cosas que muchas veces Dios no revelará hasta el tiempo del cumplimiento. Y es lo que dice el autor: porque es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios. ¿Cómo habiendo hecho la voluntad de Dios? Sí, en el tiempo de la espera, entonces obtengan la promesa. Gloria a Dios. Yo recuerdo cuando recién empecé yo a conocer la palabra de Dios, a congregarme. No sé si mi hermano Alejandro, he tenido oportunidad de platicar con él este detalle. Es que aquí está Alex, me da mucho gusto, mi hermano consanguíneo. Pero a su servidor le invitaron amablemente, cuando me convertí a Cristo en la institución donde yo trabajaba, a renunciar a Cristo, a dejar de congregarme con esos cristianos. Y yo me negué. Tenía semanas de conocer al Señor. Dije: no puedo hacer eso. ¿Por qué no puedes hacer eso, Gabriel? Porque he conocido la verdad, he conocido la vida, he conocido a Cristo Jesús. Yo buscaba y no sabía lo que buscaba hasta que lo encontré. ¿No le pasó eso a usted también? Que usted estaba en una búsqueda incesante en su vida, de plenitud, de gozo, de satisfacción, para terminar los días en la noche y decir: esto es todo, esto es la vida. Bueno, está bien, y mañana otra vez lo mismo, y un ciclo y otro ciclo, y el vacío existencial empezaba a acumularse en tu corazón. Aunque todo alrededor parecía estar bien, dentro de tu corazón sabías que te faltaba algo. Buscabas ese algo, pero no sabías que ese algo era Cristo Jesús, hasta que te encontraste con Él y dijiste: esto es lo que mi alma ha anhelado toda mi vida. Y cuando te encuentras con Cristo Jesús, entonces viene plenitud, satisfacción, alegría, aunque lo demás no esté bien. ¿No es verdad? Y entonces estaba yo pasando ese proceso. Perdí el trabajo. Era una situación bien complicada. Mi amadísima mamita me decía: ¿cómo es posible que te hiciste aleluyo? No entendía, después lo entendió. Y tenía confrontaciones con mis hermanos. Y mi hermano mayor, un día de plano enojado, molesto, porque yo le estaba diciendo: es que aquí está la verdad, Juanito, mira. Y me dijo de plano: pinta tu raya. Ahora, gracias al Señor, lo entienden muy bien. ¿Saben por qué? Porque Dios es fiel, mis hermanos, y porque la verdad siempre se abre camino. Y estaba yo pasando esa situación, recién convertido, y yo tuve un compañero en la universidad, allá en Morelia, una persona con quien en realidad yo tenía poca relación, era un compañero nada más. Y se me hizo tan curiosa esa experiencia, porque quién sabe cómo me localiza por teléfono. Yo creo que fue un milagro. Y yo estaba pasando tribulación, estaba pasando prueba por mi fe.
Y yo decía, es que no entiendo lo que está pasando, Señor, pero yo estoy contigo y tú estás conmigo, yo debo de seguir y debo de permanecer. Y entonces me llama por teléfono esta persona que yo la había olvidado por completo, y me cita estos 2 versículos. Me dice: Gabriel, te pude localizar finalmente, sé que te convertiste a Cristo, sé que eres ahora seguidor de Cristo, te felicito y te quiero decir esto. Y me dice estos 2 textos: Gabriel, yo te digo, no pierdas pues vuestra confianza, porque tu confianza en Dios tiene grande galardón, porque te es necesaria la paciencia, porque habiendo hecho la voluntad de Dios vas a obtener la promesa. Ese día el Señor me levantó con su palabra. Así es que, mis hermanos, aprendamos de la viuda. Pero ahora vamos a ver al malvado de la historia. Toda historia interesante, ¿no le parece? ¿Tiene un malvado? Sin el malvado no tendría el mismo sabor. Y vamos a ver este juez. Este juez, como leímos en el texto, no teme a Dios, no respeta a las personas. El responsable de hacer justicia no le importa a nadie. Dice el texto que la viuda venía a él muchas veces, y este malvado no quería hacerle justicia. De hecho, sugiere la palabra que le molestaba, ¿verdad? Me es molesta esta mujer. El mensaje que cada vez que la mujer llegaba delante de este juez, el mensaje del juez era: mujer, no me importas, vete. Desde la antigüedad Dios estableció, mis hermanos, jueces. El concepto de jueces, de magistrado, es bíblico, es divino. Y Dios estableció magistrados y jueces para impedir los abusos, las injusticias, especialmente los abusos del poderoso sobre el débil. Para eso existen los magistrados y los jueces. ¿Y en qué situación está ahora la humanidad, no le parece, mi hermano, mi hermana? Debido a magistrados abusivos, injustos, que se parecen a este de la historia, que no tienen temor de Dios ni respetan la vida humana. Gloria a Dios por los que son temerosos de Dios y respetan la vida humana y honran su profesión, pero qué mal por aquellos que operan bajo la consigna de obtener beneficios personales por su posición y no les importa hacer justicia. Vayamos a la conclusión de la historia. Hemos contrastado pues a esta mujer con el juez, pero vamos a lo que Jesús quiere comunicar de manera toral en el mensaje. Regresemos entonces a Lucas, capítulo número 18, para leer de los versículos 4 en adelante, por favor. Y él, el juez, no quiso por algún tiempo ayudarla, pero después de esto dijo dentro de sí: bueno, no temo a Dios, no respeto a las personas, pero esta mujer ya me colmó. No la quiero ayudar, ya me fastidió. Pero dice, me es molesta. ¿Qué le molestaba? La insistencia. Los mexicanos tenemos muy buenos refranes para hablar de eso, ¿verdad? La insistencia. Me gusta mucho el cuchillito de palo, ¿verdad? ¿Qué hace el cuchillito de palo? Dure, dale, dure, dale, dure, dale. Y hace la menor mella, porque es de palo. Esta era esta mujer. Pero ella sí estaba haciendo mella. ¿Saben dónde? En el reino de los cielos. ¿Saben que el reino de los cielos, y especialmente la oración que opera en el ámbito espiritual, opera como funcionan los satélites? Hagan de cuenta que Dios es el satélite. Y yo, el emisor del mensaje, quiero lanzar tal mensaje a un lugar lejanísimo. Yo no tengo acceso a ese lugar, no hay manera de alcanzarlo. Pero yo lanzo mi señal al satélite y en un instante, ¿verdad, mis hermanos? La señal llega al satélite y baja al receptor. ¿Cómo funcionan los celulares? Eso es lo que está pasando en esta historia. La mujer no tiene manera de influenciar en el tipo, pero Dios sí tiene manera de tocar su corazón y de mover su voluntad. Eso es lo que hace la oración de esta mujer. Versículo número 5, en la parte final del 5. Porque me es molesta, le voy a hacer justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor Jesucristo: oigan,
Oigan, pongan atención. Acuérdense que la Biblia, en la expresión oigan, 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 es pongan mucha atención, paren la oreja, oigan lo que dijo el juez injusto. Hemos aprendido de la mujer, aprendamos también de la actitud del juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Es una pregunta bien interesante, porque a veces el tiempo se convierte en relativo. ¿Por qué? Porque el tiempo de Dios es perfecto y el nuestro no lo es. Y nosotros queremos que las cosas ocurran ya, cuando el ya de Dios aún no llega. Pero el ya de Dios es el perfecto, y a veces nos cuesta trabajo entender y aceptar eso. ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto. Otra vez, ese pronto, Dios, para ti que es pronto, porque parece que ya te tardaste, pero no, es parte de la lucha que tenemos en la mente y en el espíritu por no entender la operación divina. Os digo, pero la Biblia es la verdad, pero Jesús es la verdad, y Él está diciendo, pronto les hará justicia. Dios no llega ni antes ni después, Dios es preciso, puntual. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Dios, lo acabo de decir, es lo contrario a este juez. ¿Cómo es este juez? Otra vez, es injusto, malvado, insensible, le gusta el dinero. ¿Qué más podríamos decir de este juez? Seguramente mal genio, flojo. Cárguele todas las cualidades negativas a este hombre. Irresponsable, ¿no? No está haciendo su trabajo. Pero Dios es bueno, es justo, es benevolente, es paciente, es sensible con nosotros, respeta nuestra dignidad, atiende nuestro clamor, atiende nuestras peticiones, atiende nuestras oraciones, es lleno de gracia, de verdad, de misericordia para con nosotros. Eso es Dios. Tome nota de esto, versículo 7. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos? Esa expresión me llamó la atención. A sus escogidos. ¿Quiénes son los escogidos? Los creyentes en Cristo Jesús. Una cosa es que tú digas, hey, levantas la mano, mírame, aquí estoy, voltea a verme a mí, y nadie te hace caso. Muy diferente es cuando alguien te está buscando, ¿verdad? Te está buscando, a ver, esa damita de rosa, se llama Alejandra, póngase de pie, por favor. No se ponga de pie, es un ejercicio, nada más un ejemplo. Yo le escojo para que usted venga y ahorita ore por nosotros. Qué diferente es, ¿verdad? Así el Señor nos escogió en Cristo Jesús. Tú fuiste escogido por Dios. ¿Qué te vio Dios? Bueno, a mí me vio lo inteligente. Algunos jovencitos, sobre todo las jovencitas, pueden decir mi belleza física, mi fuerza física, mis recursos. No, Dios nos escogió sobre esa base. Él nos escogió en amor, simple y sencillamente porque quiere y porque puede, punto. Tú eres un escogido del Señor en Cristo Jesús. Y a esos escogidos que claman a Él día y noche, ¿cómo alguien puede clamar día y noche? Porque se sabe escogido. Y al ser escogido, entonces, es una persona selecta. Aquel que me escogió, ¿cómo no habrá de escucharme? Y por lo tanto voy a estar clamando a Él día y noche. Los escogidos de Cristo saben que el Dios que los escogió los escucha, los atiende, les responde. El escogido de Cristo sabe que si Dios tiene cuidado de las aves, ¿cómo no tendrá cuidado de mí, que soy su hijo escogido? Por eso claman día y noche. Dice Romanos 8:32, es un pasaje que a mí siempre me ha impactado positivamente. Romanos 8:32. El que no escatimonia a su propio Hijo, el Padre, sino lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Entiende usted este versículo de la siguiente forma? El que Cristo Jesús nos haya dado a su Hijo
significa entonces que ya no se va a reservar nada para darnos. ¿Me estoy explicando en ese punto? Si Él ya nos dio lo mejor, lo más valioso, lo más amado, que es su Hijo Jesucristo, imposible es que Él detenga su brazo misericordioso, generoso, poderoso para bendecirnos. Imposible, mi amado. ¿No nos dará también todas las cosas? ¿Qué cosas? Las que necesitamos para vivir la vida abundante que Cristo Jesús nos promete. Pero no supongamos erróneamente que esta parábola es una garantía de que Dios nos dará todo lo que le pidamos. Un buen padre no hace eso, ¿verdad? Levanten la mano los que son papás. ¿Usted le da todas las cosas a sus hijos, todo lo que le pida? Obvio no. Le da lo necesario, le da lo bueno, le da en la medida de su posibilidad lo excelente, y todo en tiempo y en forma. Así hace Dios. Y cuando tu papá y mamá sabes que tu hijo no necesita, que incluso le puede hacer mal eso que te está pidiendo, evidentemente un padre amoroso y sabio no dará eso a su hijo. Así hace Dios también con nosotros. Les hará justicia, termina el pasaje, ¿verdad? Os digo, versículo número 8, os digo que pronto les hará justicia. Me llamó la atención también esa palabra, y ya estoy concluyendo el mensaje. En el original, en el griego original, la palabra justicia, me llamó mucho la atención esto, nunca lo había considerado. La palabra justicia significa revancha, venganza, desquitarse, darle su merecido al adversario, restituir. Deducimos entonces por esa mera palabra que este adversario no solamente le había hecho quizás una tranza, una defraudación, algún mal a la mujer, sino se lo estaba haciendo, la estaba agrediendo, la estaba tratando de perjudicar más. Una traducción bíblica de la palabra justicia utilizará el vocablo reivindicar. Cambie justicia por reivindicación. Y reivindicar, lo chequé en el diccionario, y significa reclamar una cosa a la que se tiene derecho y de lo que se ha sido despojado. Me gustó esa traducción. Les reivindicará. Podríamos leer el versículo número 8 así, en su primera parte. Os digo que pronto el Señor les va a reivindicar. Nuevamente, reivindicar significa reclamar algo que es mío por derecho, me pertenece a mí, soy el propietario de ese derecho, pero que he sido despojado de él. ¿Y a qué tenemos derecho los hijos y las hijas de Dios? ¿Sabes a qué tenemos derecho? Derecho ganado por la sangre de Cristo, a las promesas de Dios, a las promesas del Señor. A ellas tenemos derecho. Sus promesas son nuestro derecho. Yo te pregunto, ¿de qué te ha despojado el enemigo? ¿De qué te ha robado qué te ha robado el enemigo ahora, aquí que me estás amablemente atendiendo? O peor aún, tus errores, tus descuidos, nuestros errores, ¿de qué nos han despojado? De derechos. Pero el Señor Jesucristo dice: pronto les voy a regresar sus derechos si claman a mí día y noche, con una oración perseverante, con paciencia, con fe. Y termina la historia. Pero hallará fe en la tierra. Esta frase parece no encajar con la narrativa, pareciera como que es otra sección. Algunos dicen, en realidad debió haber sido otro versículo, y la historia terminar en la primera parte del versículo 8. Pero yo quiero pensar más bien, mis hermanos, que lo que el Señor nos está diciendo es que el escogido de Dios
debe mantenerse firme creyendo que Dios le responderá lo mejor a tiempo. Debemos mantenernos fieles al Señor, fieles a Él. ¿Cómo está tu fe el día de hoy? Yo me identifico frecuentemente con el padre que le pedía a los discípulos que liberaran a su hijo y los discípulos no pudieron. Viene a Jesús este papá agobiado, angustiado, y le dice: Señor, mi hijo, mira cómo está. Y el Señor le dice: cree, tan solo cree. Y el padre le dice con toda honestidad: híjole, es que mi fe el día de hoy o ahora está. ¿De qué tamaño está tu fe el día de hoy? Porque yo te tengo una buena noticia: si tu fe es chiquita, 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 dice que si fuese del tamaño de un grano de mostaza, es suficiente para que Dios haga milagros. Y este padre le dice: Señor, creo. Algo así como: pues creo que creo. Pero le dice una oración que yo repito, le abro mi corazón, con frecuencia la oro a Dios. Le digo: Señor, ayúdame en mi incredulidad. Necesito que tu Espíritu Santo fortalezca mi fe. Creo, sí, Señor, creo, pero ayúdame en mi incredulidad. ¿Quieres orar a Dios en este momento y decirle: Señor, me identifico con la viuda? Quizás no tengo un adversario, pero de la palabra adversario deriva otra palabra: adversidades. A lo mejor no tienes adversarios, pero tienes adversidades. Y te puedes sentir como esta mujer. Pero esta mujer, y por tercera vez lo digo, tenía el arma que tú y yo poseemos también, por ser escogidos de Cristo Jesús. Tenemos la oración. Fíjense qué lindo es el Señor, que no hace distingos. Puede orar el rico, puede orar el pobre, puede orar el erudito, puede orar el ignorante, puede orar el versado, el estudiado, puede orar el que no lo es. Puede orar el toluqueño, el metepequense, el mexiquense, el mexicano, el chino, el ruso. Pueden orar. Igual es de válida su oración a los ojos del Padre. Tenemos el derecho de las promesas de Cristo y tenemos, termino con esto, un derecho más. Hay un trono de gracia, mi amado. Hay un trono de gracia. Trata de imaginarlo en tu mente. Es espiritual, pero existe. Tan real como que estamos aquí tú y yo, y en la transmisión nuestros hermanos. Tienes el derecho, por causa de la sangre de Cristo, de venir al trono de gracia. Y en ese trono de gracia encontrar gracia, misericordia y el oportuno socorro. Inclina tu rostro y vamos a orar al Señor. Vamos a decirle: Señor, hazme justicia, reivindícame, recupérame. He perdido tantas cosas y mis adversidades siguen lacerándome, lastimándome, hiriéndome. Pero hoy aprendo de la viuda, Señor. Y hoy me recuerdas que soy tu escogido en Cristo Jesús. Y vengo delante de ti insistiendo, me ayudes, me levantes, me saques adelante. Tú mejor que nadie conoces mi condición. Al haberse prolongado en el tiempo la adversidad, me siento cansado. Mi fe ha flaqueado. Pero hoy me has dado esta palabra para animarme, para decirme que la respuesta viene en camino, como lo hiciste con el profeta Daniel. Pues veme preparando, Señor, para recibir tu respuesta, porque a veces yo pienso que mi respuesta es lo que necesito y no me doy cuenta que lo que necesito en realidad es tu respuesta. Prepárame para eso, Señor, y gozarme en ello.
Te lo pido en el nombre de Jesús. Yo siento, mis hermanos, que a algunos les va a ayudar tomar una postura física para orar. Si nada le impide hacerlo, ¿por qué no se toma un tiempo y se pone de rodillas? Solo si puede y quiere, ¿eh? Y empieza a clamar al Señor como esa viuda. Hazme justicia, Dios. Reivindícame. Sácame adelante. Necesito, Señor, que este día me levantes. Dios, no te enojaste con Gedeón cuando te dijo: Señor, dame una señal de que tú me estás hablando. Está bien, Gedeón. Y le concedió, de hecho, 2 veces la señal. Si el Espíritu Santo te da la convicción, pídele incluso a Dios una señal del que Él te está atendiendo y te está escuchando. Creo que el mensaje de hoy es una señal para muchos. De hecho, siempre la palabra, las promesas de Dios serán la mejor señal, mis hermanos. Pero a veces lo necesitamos. Clama a Dios, ora al Señor. Tómate tu tiempo. Abre tu corazón delante de Él. Suplícale. Mira, si esa mujer fue capaz de acudir todos los días, frecuentemente, insistentemente, no le importaba, y ahí estaba, ¿verdad? Duro y dale, cuchillito de palo con el juez. ¿Cuánto más nosotros no podemos hacerlo así con nuestro Padre Celestial, que nos ama, que nos atiende, que es bondadoso, que es benevolente, que es paciente, que es lleno de gracia y de verdad, y además Él tiene la respuesta? La honra y la gloria damos a ti, Señor, en esta mañana, por tu palabra, por tu misericordia, por tu bondad. Agradecidos, Señor, por tu palabra, porque ella es viva y es eficaz y no volverá vacía. Ahora, Señor, terminaré esta reunión como esa mujer. Oraré persistentemente. Acompañaré mi oración de paciencia y de fe. Y me tomaré de tus promesas porque son fieles y verdaderas. Y en ti esperaré. Y en el tiempo de la espera, Señor, si mi petición no es correcta, si mi petición no es la que tú quieres que yo haga, ahí veme enseñando, Señor. En esos tiempos que yo estoy contigo, enséñame a orar también, a orar eficazmente. Señor, yo te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.